Muy buenas tardes a todos. Siguiendo con este ciclo de conferencias, de webinar que la compañía Italcol prepara para todos sus clientes a lo largo y ancho de los 3 países en los cuales la compañía está y aún en países donde no se encuentra ella. Pues nos complace hoy contar con un amigo de la casa, con un amigo del cual todos hemos aprendido, que es el doctor Miguel Landines. El doctor Miguel Landines es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado y es una persona de reconocida experiencia en el campo de la acuacultura, de la piscicultura, y tal vez para destacar que es uno de los profesores que enseña haciendo, y eso es destacable, por eso está muy abocado al sector productivo y participa mucho de todos los conceptos que los productores tenemos como tal. Doctor Landines, muchísimas gracias. Le reitero en nombre de Italcol, en nombre de la línea Acuacultura, en nombre del departamento técnico de la compañía, mil y mil agradecimientos. El tema de hoy hace referencia a los conceptos básicos de acuaponía. Yo he dado en decir, doctor Landines, que quien tenga piscicultura, que quien tenga acuicultura y no haga acuaponía, pues no ha concluido el ciclo. No sé si usted se encuentre de acuerdo. Le reitero nuestros agradecimientos en nombre de la compañía, en nombre del departamento acuícola, y por favor, es suyo el auditorio. Vamos entonces a trabajar con la presentación suya, si está de acuerdo, y al final hacemos un panel de preguntas en el cual algún compañero, ya ahorita organizo quién, clasifica las preguntas y las hacemos si usted está de acuerdo, doctor Landines. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. En primer lugar, pues deseo presentar excusas porque tengo un problema con la cámara de mi computador y ahorita hicimos unas pruebas intentando con el celular. No, sí se ve, pero se daña mucho el sonido, entonces pues vamos a tener que hacer así únicamente viendo la presentación. Pero pues de hecho la presentación pues es lo importante, ¿no? Entonces pues lo que vamos a trabajar hoy pues como lo dijo el doctor Espejo, pues son los fundamentos básicos de la acuaponía. Entonces pues es un tema que probablemente muchos ya conozcan, probablemente pues todo el mundo vaya a decir, ah, pero pues es lo mismo de siempre, la repetición de la repetidera, y este Landines siempre da la misma charla y no nos está aportando algo nuevo pues para el entendimiento de este proceso. Pues bien, de todas formas, como simplemente entonces, la manera de abordar esta temática, pues va a ser de una manera muy básica, repetida para muchos, por supuesto. Algunos pues ya habrán visto probablemente pues algunos apartes de esta charla. Y pese a que voy a iniciar con unas 2 diapositivas que siempre presento, lo cual les hará pensar a algunos de los que ya me han escuchado, ay, es la misma charla, pues van a ver cómo no es la misma. Vamos a ver unas cosas muy básicas. Es una cosa que pues de pronto es raro para quienes asisten a los webinars de Italcol, en los cuales se han presentado temas pues muy de producción súper intensiva. Y aquí vamos a presentar una cosa un poco más básica y los fundamentos de ese asunto básico. Entonces, ¿por qué lo hicimos así? Pues porque pues cuando me hicieron la invitación dijeron que quería que fuera eso de la fundamentación únicamente, y entonces pues vamos a tratar de hacer un resumen de esa fundamentación. Como les digo, probablemente algunos de ustedes los conoce. Si probablemente queda tiempo al final, pues quisiera mostrarles también un poquito de las experiencias que tenemos en la Universidad Nacional respecto a la acuaponía, y quisiera pues si ustedes están interesados presentarles pues también una publicación para que ustedes la descarguen de manera gratuita, en donde tocamos todos estos temas. Entonces pues ya entrando en materia, pues vamos a hablar es de conceptos básicos de acuaponía. Como el nombre lo indica,
pues son los conceptos más básicos de eso. Como lo dijo el doctor Espejo, mi nombre es Miguel Landines, yo soy el director del Departamento de Producción Animal de la Universidad Nacional de Colombia. Y más que explicar aquí unos fundamentos básicos de acuaponía que, como les digo, la mayoría de ustedes conocerá o se pueden encontrar en la web, en libros, en lo que sea, lo que me llama mucho la atención de venir acá y de estar aquí reunidos con ustedes es demostrar que sí se puede trabajar con la empresa privada. Yo llevo muchos años siendo amigo, como dice el doctor Espejo, de esta casa, y sí se puede, pues, como olvidar ese concepto de que hay un divorcio entre la academia y la producción. Entonces, pues, esto es prueba de ello. Pues para mí es un placer siempre participar con los eventos que ustedes organizan. Entonces, pues vamos a empezar con esas dos preguntas que les decía yo, que para muchos les hará pensar que es la misma charla de siempre. Y es una pregunta, la primera de ellas es que si quisieran un delicioso filete de pescado para almorzar, en este caso pues ya sería para comer porque ya son las 4 de la tarde, y pues probablemente con una buena y rica ensalada. Entonces, pues sin ánimo de pensar en ser uno adivino ni nada de esas cosas, pues probablemente yo podría suponer que el 90% de los que me están escuchando, por no decir todo el mundo, sin querer adivinar, pues respondería a esta pregunta que sí quisieran ese delicioso filete y que sí quisieran una buena y deliciosa ensalada. Entonces la respuesta sería afirmativa en la mayoría de los casos para la pregunta que hago. Pero si yo hago la segunda pregunta, en la cual yo esperaría que todos ustedes, ahí si no el 90, sino el 100% me respondiera que no, la pregunta sería la siguiente. ¿Quisieran usar mucha agua y contaminarla para lograr ese delicioso almuerzo? En este caso, pues reitero, sería la cena, dado que ya son las 4 y pico de la tarde. Entonces imagino o espero que el 100% de los asistentes pues respondiera que no, porque pues obviamente nosotros debemos ser responsables con el ambiente y máxime con un elemento tan primordial como lo es el agua. Entonces, ¿cómo lograr hacer esas dos cosas? ¿Cómo lograr hacer, pues, como obtener esa buena comida, ensalada, pescado probablemente, y no contaminar y no gastar agua? Entonces, pues nace el concepto, pues, de acuaponía. Y ese concepto de acuaponía, pues es lo que vamos a presentar aquí en sus componentes fundamentales, entendiendo que es un concepto que pues ya ustedes deben conocer la mayoría y quien no, pues le cuento, los que ya conozcan, por supuesto, recordamos que el concepto de acuaponía nace de dos sistemas productivos ya establecidos per se. El primero de ellos pues es la acuicultura, la cual es la producción de organismos acuáticos, como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva. Y el segundo de ellos es la hidroponía. La hidroponía, entendida ella como la producción agrícola sin suelo. Entonces, nosotros vamos a juntar estos dos elementos, la hidroponía, que es la producción agrícola sin suelo, y la acuicultura, que es la producción de organismos acuáticos, y nos dará un solo sistema, que es del que vamos a hablar hoy, que sería el sistema acuapónico. Entonces, eso me daría pie para pensar que tendríamos unos elementos dentro del sistema acuapónico que nos haría pensar a todos nosotros que serían pues los organismos acuáticos, es decir, los peces o los camarones, por un lado, es el caso de la acuicultura, que es el primer componente de la acuaponía, y por otro lado, un material vegetal derivado de la actividad de la hidroponía, es decir, la producción agrícola sin suelo. Pues no es así, señores y señoritas, porque el componente acuapónico tiene no solamente el componente animal, que en este caso pues podemos verlo acá como con los camarones blancos que vemos acá o con la trucha, que es una de las especies con las cuales nosotros trabajamos, y el segundo componente pues sería el componente vegetal. En este caso pues nosotros mostramos acá pues algunas hortalizas, pues una de hoja, que esta se llama cuerno de venado, cuerno de alce es la cosa, y esta es la albahaca, que es una aromática. En primera instancia, todo el mundo diría los componentes de la acuaponía, según la definición per se que acaban de dar, pues sería eso,
un componente animal que vemos aquí en la parte izquierda y un componente vegetal que vemos aquí en las dos fotografías subsiguientes. Pero no necesariamente es así. El componente acuapónico entonces tiene una serie de elementos los cuales tienen que ser tenidos en cuenta siempre antes de ponernos a trabajar en el concepto de acuaponía propiamente dicho. Y son ellos 5 elementos. El primero de ellos, por supuesto, es el agua, porque pues estamos trabajando pues en un ambiente acuático para organismos acuáticos. El segundo de ellos es el oxígeno. Entonces pues muchas veces se colocan los animales y los vegetales es de una manera, por llamarlo de alguna manera, folclórica y no con los requerimientos de oxígeno que ambos organismos, tanto vegetales como animales, requieren. El tercero de ellos son las bacterias, que ahorita pues hablaremos de cuáles son los tipos de bacterias, por supuesto, aun cuando la mayoría de ustedes pues debe saber a qué hago referencia. Y ahí sí, después de tener esos 3 elementos primordiales que son el agua, el oxígeno, las bacterias, ahí sí nosotros entraríamos a hablar del componente animal y el componente vegetal. Entonces, lo que todo el mundo pensaría que simplemente para hacer acuaponía necesitamos animales y plantas, pues estamos equivocados, porque el elemento primordial para hacer acuaponía no es en ningún caso esos 2 últimos, los animales y las plantas, sino que por el contrario son el agua, el oxígeno y las bacterias. Y en otras palabras, lo que es clave es que tiene que haber una perfecta interacción, tiene que haber una perfecta armonía en esos 5 elementos, y si uno de ellos llegase a fallar, pues nosotros vamos a tener problemas en todo el sistema, porque en teoría esto es un sistema cerrado, aun cuando pues algunos a veces me han preguntado si puede ser en un sistema abierto. Ahorita si queda tiempo hablaremos un poquito de eso, pero teóricamente nosotros estamos hablando de un sistema cerrado en el cual si uno de los elementos, refiriéndome pues a estos 5, repito, agua, oxígeno, bacterias, animales y plantas, si uno de ellos falla, pues entonces va a fallar los otros 4. Entonces tiene que ser una armonía completa en los 5 elementos para que el sistema funcione. ¿Y eso cómo funciona? En primera instancia, vamos a hablar del ciclo del nitrógeno. Y por supuesto, pues que aquí nos vamos a poner a repetir el ciclo del nitrógeno per se, porque pues todos ustedes lo deben saber, y porque pues básicamente, pese a que la mayoría piensan que el ciclo del nitrógeno es el elemento único para que el sistema acuapónico funcione, pues veremos ahorita que no lo es. Es el elemento más importante, por supuesto, y podríamos decir en teoría que ahí es donde se hace toda la magia para que el sistema pueda funcionar. ¿Qué quiere decir esa magia? Quiere decir que nosotros podamos utilizar los recursos de una manera racional, de una manera eficiente. ¿Cuáles recursos? El recurso agua, especialmente, el recurso espacio, para producir 2 tipos de alimento, para generar 2 tipos de alimento. Alimento proteico desde el punto de vista pues, del pescado o el camarón, y alimento pues, de índole vegetal, pues desde las hortalizas o verduras o lo que ustedes quieran. Entonces aquí pues en este ejemplo que vemos, aquí vemos un acuario, pues que un acuario pues no es otra cosa que un sistema pequeño de recirculación que muchos de ustedes pueden tener en la casa. De hecho pues esta foto la acabo de tomar acá en mi casa. Entonces ustedes pueden ver que hay varios organismos, unos organismos vegetales y unos organismos animales. Los primeros son los organismos productores, como ustedes saben, los organismos vegetales o los organismos autótrofos, y los segundos pues son los organismos consumidores, es decir, los heterótrofos. Pero ¿por qué les presento esta fotografía que ustedes dirán que nada que ver? Simplemente para ejemplificar que cualquier sistema cerrado en donde se tengan organismos de índole animal, como estos pececitos, y vegetal, como estas plantitas acuáticas, ya es un circuito cerrado en el cual se ha creado un ecosistema, el cual tiene que funcionar en perfecta armonía. Y funcionar en perfecta armonía, ¿bajo qué puntos de vista? Bajo los puntos de vista de mantener en equilibrio los elementos que ya mencioné, es decir, los 5 elementos que hacen parte, como vamos a ver ahorita, el sistema acuapónico. Son ellos el oxígeno, entonces pues los animales van a estar bien si tienen buen nivel de oxígeno. Son ellos las bacterias, ahorita hablaremos un poquito de ello.
son ellos, por supuesto, el agua, que es el medio en donde habitan estos organismos, y por supuesto, pues las plantas y los peces. Entonces, todo eso es gracias, y es posible gracias a un pedazo del ciclo del nitrógeno. Entonces, muchas veces uno escucha, es que hay que poner bacterias nitrificantes para que hagan el ciclo del nitrógeno. Es para que hagan un pedacito del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un ciclo complejo que todos ustedes debieron ver desde el colegio, desde su universidad, y en varios escenarios de la producción animal se tiene que ver con él, para sembrados, para dinámicas ruminales, para bioquímica, para muchas cosas. Y en el caso particular de la que nosotros nos ocupa hoy, nosotros tenemos que hablar es de una parte de ese ciclo del nitrógeno, porque el ciclo del nitrógeno tiene un componente en el que trabajan los Clostridium, los Acetobacter, que hay desnitrificación, que hay amonificación, que hay un poco de elementos que la gente muchas veces olvida y todo el mundo piensa que se sabe el ciclo del nitrógeno porque trabaja acuicultura y no necesariamente es así. Cuando nosotros trabajamos acuicultura en ciclo cerrado, como un acuario, por eso les pongo esta fotico, o como en un sistema de recirculación acoplado a un sistema acuapónico, nosotros estamos hablando simplemente de este pedacito de acá. El pedacito en el cual los organismos consumidores, que no solamente serían los peces, sino que también ustedes lo saben que hay respiración de los fondos, también ustedes saben que hay respiración de las bacterias, que hay respiración del sedimento, de todas esas cuestiones, todo el mundo está consumiendo oxígeno y el material vegetal lo está generando a partir de CO2. Todos los consumidores, y especialmente pues para el caso que nos ocupa los peces, están produciendo amonio, amoníaco, ¿cierto? Y básicamente, especialmente bajo la forma de NH3. Entonces, cuando nosotros tenemos ese NH3, pues vamos a tener problemas de toxicidad en el agua y por supuesto nosotros no vamos a querer que esos elementos se mantengan en la misma porque van a ser pues inconvenientes para nuestros peces. Entonces, tenemos que propender por la transformación de ese amoníaco en nitrito, que es el NO2, que ustedes ya saben, y el nitrito pues es un poderoso tóxico para nuestros peces. Ustedes saben que él es el responsable de la enfermedad de la sangre chocolatada, los animales pueden morir y es absolutamente inconveniente en nuestro proceso. Entonces viene un segundo proceso que es el paso de ese nitrito a nitrato. Y el nitrato, si bien es cierto, es menos tóxico, también lo es para los organismos acuáticos del nécton, es decir, para los peces, para los camarones y todos ellos. Pero es un buen elemento para abonar el material vegetal. Entonces, ahí por eso les digo es donde está la magia, en que nosotros logremos que ese amoníaco indeseable se convierta en nitrito, que también es indeseable, y que este se convierta en nitrato, que si bien es cierto, también es indeseable para los peces, no tanto como los dos anteriores, pero también lo es, pueda ser eliminado por alguien. ¿Por quién? Pues por el material vegetal, que es el que va a ser el segundo elemento o el quinto elemento en el esquema que les mostré del sistema acuapónico. Entonces, ese pedacito del paso de amoníaco a nitrato es un pedacito únicamente del ciclo del nitrógeno, que es el pedacito que se llama nitrificación. Y ese pedacito de nitrificación tiene a su vez dos componentes que ustedes pues deben saber. El primer componente del proceso de nitrificación es aquel en el cual el amoníaco se vuelve nitrito. Es un proceso que es realizado mediante unas bacterias que se llaman nitrosomonas y es un proceso que se denomina nitrosación. Y el otro proceso que es el paso de ese nitrito al nitrato, que es lo que nosotros estamos buscando que se produzca para que sea un material nutritivo para las plantas, ese proceso se llama nitratación y es un proceso que es atribuido a una segunda bacteria que se llama Nitrobacter. Entonces esa nitrosomona y esta Nitrobacter, que son las que hacen la magia, como les digo, de hacer el proceso de nitrosación en primera instancia, es decir, de aquí para acá, y de nitratación, es decir, de aquí para acá, de nitrito para nitrato, se convierte también en elementos consumidores y únicamente tenemos un material que es
productor, que es autótrofo, que es el material vegetal. Entonces ahí es donde está la magia, que ese material vegetal sea el que produce todo el oxígeno para nuestro sistema y que sea el capaz de limpiar, entre comillas, es decir, de comportarse de una u otra forma como filtro para que el agua esté limpia y pueda volver al sistema de manera casi que infinita y para que los peces estén con bienestar, porque no vamos a tener NH3, no vamos a tener tampoco nitrito, sino que vamos a tener agua limpia gracias a que ese nitrito se convirtió en nitrato por acción de la nitrobacter a través del proceso de nitratación y el material vegetal, entre comillas, se lo comió y el agua vuelve a estar limpia. Entonces, gracias a ese sistema, y si nosotros entendemos ese pedacito, porque recuerdo nuevamente, es un pedacito del ciclo del nitrógeno, que es el pedacito llamado nitrificación. Si nosotros entendemos eso, pues eso es la base ya para todo el concepto que nos ocupa en el día de hoy, que es el concepto de acuaponía. Y a pesar de que nosotros, en primera instancia, estamos hablando de un acuario pequeño como este, pues es el concepto que puede ser desde el acuario más chiquitico que este, hasta la producción industrial más grande en acuaponía, con el mismo principio que nosotros tenemos que entender. El principio de la nitrificación. No es todo el ciclo del nitrógeno, sino solo el pedazo de nitrificación, es decir, aquel pedazo del proceso del ciclo que se atribuye a las bacterias nitrificantes, las nitrosomonas y las nitrobacter. Si nosotros entendemos eso, ya podemos nosotros montar un acuapónico. Puede ser pequeño, como este que monté aquí en mi casa ahorita para la época de cuarentena. Vean ustedes, es muy pequeñito. Vean ustedes aquí esta foto para que vean ustedes el tamaño. De hecho, pues es de 800 ml. Entonces ni siquiera es un litro, pero miren ustedes que da un componente vegetal importante. Gracias a que esta cosa que parece aquí como un pocillito, pues hace que se filtre el agua llega, se sube por acá para este pedacito de aquí que nosotros vemos y vuelve a entrar aquí a la burbujita. Entonces tenemos este material vegetal y todo eso es gracias a que nosotros tenemos aquí un pececito como vemos acá, que tenemos aquí material vegetal como vemos acá y tenemos aquí nuestra agua. Y por supuesto que la fotografía no permite ver, pero pues por supuesto que ahí también está el oxígeno y obviamente también están las bacterias. ¿Cuáles bacterias? Las bacterias nitrificantes, que son las que están haciendo ese pedazo del ciclo del nitrógeno llamado nitrificación, que incluye la nitrosación y la nitratación atribuida a nitrosomona, a nitrobacter. Con ese mismo concepto, nosotros podemos montar un sistema acuapónico mediano, como este, que es uno de los que tenemos en la universidad. Allá yo cuento con 4 invernaderos en la Facultad de Veterinaria. Entonces nosotros tenemos este sistema en el cual tenemos aquí unos tanquecitos y aquí tenemos en camas o en balsas, que ahorita les explicaré cómo es, y en sustrato, y aquí tenemos sistemas NFT para acuaponía, también con el mismo concepto. O ya yéndonos un poco más grande, pues a este sistema que ya es un sistema pues industrial, que es de un amigo aquí a media hora de mi casa, aquí a 20 kilómetros de Bogotá o menos. Yo estoy en la ciudad de Bogotá, que es aquí en el municipio de Tenjo, en el cual pues ustedes ven que tenemos grandes áreas dedicadas a la producción de hortalizas, de lechugas, digo, y aquí a otro sistema, este sistema de acá, como vamos a ver ahorita, pues que es el sistema NFT, y este sistema que es el de sustrato, en donde ya se tienen otras plantas que son de índole de plantas de fruto, no de hoja, como si lo son, por ejemplo, las lechugas, la albahaca, las acelgas que estábamos viendo en esta fotografía, etcétera. Entonces, si nosotros entendemos ese concepto tan chiquitico que estábamos viendo nosotros, que era de la nitrificación, ya con eso podemos montar desde esto que ni siquiera es un litro hasta esto que maneja tanques que esta unidad está produciendo alrededor de
1.500 kilos de trucha mensual y alrededor de 25.000 lechugas semanal y más o menos unos 250 kilos de tomate también semanal. Entonces, estamos hablando de 1 tonelada de tomates, 1,5 toneladas de truchas y más o menos unas 80 a 100.000 lechugas en un mes. Entonces, todo es bajo el mismo precepto de ese pedacito del ciclo del nitrógeno, porque todo el mundo dice, incluso algunos colegas, yo me sé el ciclo del nitrógeno, y les apuesto que muchos de nosotros no nos sabemos todo el ciclo del nitrógeno, en donde está todos esos otros componentes que lo componen. Entonces, entrando en materia, pues ya para que ustedes entiendan cómo es la cuestión y simplemente pues para aquellos que ya lo saben, pues echar un recorderis, pues vamos a ver cuáles son los tipos de acuaponía, porque como ustedes pueden ver aquí hay un sistema, como ustedes ven aquí en estas bateítas había otro sistema, perdón, aquí en este, como ustedes ven hay unos tubos así acostados, como ustedes ven hay unos tubos aquí como en V-shape, o sea, en B invertido, como una pirámide, digamos. Entonces, ¿por qué eso? ¿De qué depende y cuál es el mejor sistema y por qué yo tengo que montar mi acuaponía de una u otra forma? Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de acuaponía. En primer lugar, pues vamos a decir que los tipos de acuaponía existen 3 y obviamente nosotros como buenos colombianos ya les cambiamos el nombre a 2 de ellos. Pero entonces nosotros vamos a ver es los nombres verdaderos que tienen ellos y el primero de ellos se llama DWC, el segundo se llama en sustrato y el tercero se llama NFT. Obviamente que aquí nosotros en medio de nuestro folclorismo pues ya le pusimos a este, pues le dicen balsa flotante, cama flotante, raíz profunda, raíz pivotante, en fin. Pero simplemente él se llama DWC. ¿Qué es? Pues por supuesto por sus siglas en inglés, que quiere decir deep, de profundo, water, de agua, y culture, de cultivo. Entonces, cultivo en agua, en aguas profundas. Aguas profundas, por supuesto que no estamos hablando de aguas profundas como uno tiene el concepto en términos de un estanque, por ejemplo, sino que lo que hace referencia es a que se tiene que permitir que la raíz del vegetal en cuestión pueda irse hacia abajo y pueda tener una longitud tal de que la profundidad del tanque que la contiene no haga que ella se doble. Es decir, la raíz pivotante que se llama. Señora, ¿alguien me habló? No, bueno, no señor, no señor. Bueno, entonces ese sistema tiene que permitir que la raíz sea tan profunda cuanto ella quiera, sin que se doble. Por supuesto que en muchos sistemas nosotros vamos a ver que la raíz se dobla, que la raíz se amontona, que la raíz como que se aglomeran unas raíces a otras, y eso por supuesto que vamos a ver que la planta ahí va, porque la naturaleza se resiste a terminarse. Entonces ella sigue produciendo. Ahorita les muestro unas fresitas desnutridas y veremos cómo ellas no se mueren, pero pues no están ideales. Entonces nosotros vemos cómo eso empiezan a amontonarse dentro de los tubitos, empiezan a amontonarse dentro de las canaletas, etcétera, porque no es lo que el nombre indica, que es deep, de profundidad, que la raíz, si quiere coger 1 metro para abajo, pueda tener ese metro para abajo. Entonces, simplemente se pone una cama flotante en la cual, como el nombre lo indica, pues está flotando en una columna de agua sobre el espejo de la misma y hay un hueco para que la raíz se vaya hasta donde ella quiera. Ese es el primer sistema, el primer tipo de acuaponía, que es en balsa flotante. El segundo tipo de acuaponía es el acuaponía en substrato, en la cual, pues como el nombre lo indica, pues vamos a requerir un substrato. Entonces, si bien es cierto que la primera definición que vimos aquí en la charla, que era de hidroponía, es decir, agricultura sin suelo, pues nosotros necesitamos, por supuesto, poner un substrato, que en este caso sería, entre comillas, el suelo, para aquellas plantas que requieren de un enraizamiento más fuerte,
porque sus tallos son más fuertes y porque generalmente ellas van a dar frutos. Es decir, son plantas que tipo arbustivas que van a necesitar, por supuesto, un soporte mucho más firme que estar flotando en una lámina de icopor, por ejemplo, en el sistema DWC. Entonces, por supuesto, esas plantas deben ir sembradas y ahorita veremos más o menos cómo es el sistema. Y el último sistema, pues es el sistema en tubos, y ese sistema de tubos se denomina en inglés NFT, pues nuevamente por las siglas en inglés. Entonces este aquí N es de nutrient, este es film y este es technique, o sea, técnica de película nutritiva. Es decir, la raíz ya no va a estar pivotando, ya no va a ir hacia abajo, pivotante hasta donde ella quiera, sino que ella tiene un límite hasta dónde llegar. Y en ese límite a dónde llegar, pues es el suelo del tubo en donde nosotros la hemos puesto. Y en ese suelo del tubo va a haber una película muy fina que está por donde está pasando el agua, que viene de los peces o de los camarones, y tiene pues ese componente nutritivo, principalmente rico en nitratos, recuerden, y de ahí es que la planta se alimenta. Entonces, muchas veces aquí en acuaponía en Colombia, fundamentalmente yo he visto ese error, y es que los tubos son llenos a full. Entonces, los tubos son llenos y es un sistema que sería más o menos como de raíz profunda, pero dentro de un tubo, lo cual es inconveniente, porque, como les digo, empiezan a crecer tanto las raíces que acaban como aglomerándose entre ellas. Si no hemos sembrado a la distancia ideal para cada planta, pues entonces vamos a tener taponamiento de los tubos. En ocasiones uno ve que se riega el agua, en ocasiones uno ve que hay excesos de agua en unos lugares, pero falta de agua en otros. Entonces, la idea es esta letra F, es la clave, film. Film es una película. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un tubo de 3 pulgadas, el agua que tiene que estar corriendo por él tiene que ser máximo 1 centímetro. Entonces, solamente el piso del tubo está mojado y pues el agua va fluyendo por ahí, y de ahí es que la planta está tomando su nutriente. Si nosotros permitimos que nuestro tubo se llene, va a funcionar. Como les digo, aquí nosotros somos dados a que todo funciona, y entonces decimos, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Pero si vamos a ser estrictos, eso no sería una técnica NFT, sino que sería una de DWC, pero mal hecha, ¿cierto? Pero de todas formas, como veremos ahorita, es probable que también funcione. ¿Ok? Básicamente yo hice unos dibujitos acá para que ustedes entiendan cuál es la dinámica de cada uno de estos sistemas, y vamos a verlos acá. El primero de ellos es el de balsa flotante, que como les digo, pues el nombre correcto es cultivo en agua profunda, en el cual nosotros vamos a tener acá en este rectángulo azul que vemos abajo, vamos a tener pues el cuerpo de agua, es decir, un estanque, un tanque, lo que ustedes quieran, una pileta, lo que sea. Y encima de él, como vemos acá, vemos una lámina, que puede ser una lámina de corcho, una lámina de icopor, de plástico, de lo que sea, y obviamente pues ella tiene agujeros, perdón, en donde van a ir las materitas o los vasitos o las espumas o donde yo quiera meter la planta. Entonces las raíces, que son estos 4 pelitos que nosotros vemos aquí debajo de cada vasito, ellas pueden estar de ahí, de abajo de esa balsa flotante, y pueden profundizarse y podrían ir hasta el fondo de este tanque aquí en este esquema. Entonces ese sería el sistema de balsa flotante, y siempre nosotros vamos a tener aquí nuestro material vegetal, pues que aquí no lo puse, simplemente pues las materitas, pero obviamente de aquí va a salir nuestro material vegetal, es decir, la parte emergida de la planta. Pero la parte que no está emergida, la parte sumergida, tiene que tener la libertad de irse para abajo hasta incluso el fondo de esta piscinita. ¿Listo? Ese sería el primer sistema que, como les digo, se llama DWC. El siguiente sistema, bueno, aquí tenemos un ejemplo de eso. Entonces, vean, aquí se alcanza a ver un poquito un chorrito de agua. Entonces, pues ustedes pueden ver
en la parte superior de la primera fotografía, el chorrito de agua. Yo no sé si ustedes están viendo mi mouse, yo espero que sí. Entonces, Sí, señor, pues, perfecto. porque aquí yo señalo unas cositas con la flechita. Entonces aquí se ve ese chorrito de agua. Entonces aquí tenemos esa lámina de icopor y aquí pues obviamente va el desagüe. Entonces ahí están todas las planticas sembradas, como vemos nosotros acá. Aquí pues es la misma foto, pero al revés. Vean el chorro de agua acá. Y si nosotros levantamos esto, pues nosotros podemos ver que la raíz puede irse hasta el fondo de esa piscinita, como vemos nosotros acá, como vemos nosotros acá. Si esto es pandito, si esto no es profundo o si esto es un tubo, como les venía comentando, pues entonces ya no va a permitir que la raíz esté así estirada, como vemos acá, no sea pivotante, sino que se amontona. Entonces nosotros no tendríamos aquí la raíz hacia acá, sino todo esto amontonado y va a funcionar y las plantas no se van a morir. Pero por supuesto que vamos a tener una baja oxigenación en esa raíz y recuerden ustedes que uno de los 5 parámetros importantes de todo este cuento es el oxígeno. De todas formas, pues funcionaría. Entonces ese es el sistema de raíz profunda, que este es, pues todas estas fotografías que les estoy mostrando, pues es en uno de los invernaderos que tenemos allá en la universidad. El sistema de substrato, pues aquí hay varios substratos. Todos estos son zeolita, ¿no? Pero, pues de todas formas, sustrato puede ser cualquier cosa. ¿Qué se necesita para que el substrato sirva? Pues primero, pues que no vaya a tener alteraciones importantes en el agua. Entonces, esta zeolita que es tan maravillosa en términos de acuicultura por sus capacidades para absorber nitrógeno, pues no necesariamente es buena. Por eso puse la fotografía a propósito de la zeolita, porque si bien es cierto yo la tengo allá y uso mucho zeolita, pero para una cuestión de filtración, para sustrato no sería de pronto, depende de donde yo la coloque, tan buena, porque ella me estaría comiendo es un decir, por supuesto, todo el nitrógeno, incluidos los nitratos. Entonces las plantas se nos van a quedar desnutridas. Entonces, ¿qué es bueno para un sustrato? Que no vaya a hacer cambios significativos en el agua. Es decir, que no la vaya a acidificar mucho, como muchas gravillas, pero que no la vaya a alcalinizar mucho, como por ejemplo muchas rocas calizas. Entonces tiene que ser una cuestión que sea inerte, que sea barata, por supuesto, y en el mejor de los casos, no siempre se logra esto porque pues todas las cosas no se logran al mismo tiempo, desafortunadamente, en un material que sea muy porosa. ¿Por qué? Porque si es muy porosa, ella va a servir también como substrato para las bacterias. ¿Para cuáles bacterias? Pues las bacterias nitrificantes que hacen el proceso de nitrificación. Entonces, si es muy porosa, si es inerte, si es que no altera pH y que sea leve, por supuesto, porque si nosotros tenemos una cama de, qué sé yo, de 10 metros cúbicos, pues vamos a tener ahí 10 toneladas es diferente tener un material leve, como por ejemplo una, qué sé yo, una arlita, una roca volcánica, que tener gravilla en un espacio de 10 metros cúbicos, porque se nos puede romper, porque si nosotros necesitamos hacer un traslado, porque si necesitamos hacer un manejo, pues va a ser inconveniente. Entonces, ideal también sería que fuera leve. Sin embargo, pues no todo se puede lograr en el mismo material, entonces podríamos decir que cualquier material serviría. ¿Cuál es el material que en mi opinión particular es el mejor, pero el mejor de los mejores? La roca volcánica. La roca volcánica es fabulosa, pero es extremadamente buena. Mejor dicho, nunca he visto yo un material tan bueno para esto o para cualquier cosa, digamos hasta para montar acuaritos plantados, de esos que uno hace en la casa. ¿Por qué? Porque es muy porosa, porque es muy leve y porque no cambia para nada el pH. ¿Cuál es el problema? Nosotros encontramos, si ustedes quieren pueden ir al Home Center o bueno, pueden ir a un vivero, bueno, cuando podamos salir algún día, y ustedes verán que un paquetico de roca volcánica vale 20,000 pesos. Debe ser por ahí 1 kilo, 2 kilos, por mucho. 20,000 pesos. Entonces, imagínense ustedes en ese ejemplo que yo no necesito 1 kilo, sino que necesito 10 toneladas. Entonces, con eso me arruino. ¿Y para qué voy a poner yo acuaponía? Sí,
si ya con eso puedo incluso hacer una casa, con lo de comprar el viaje de la roca volcánica. Entonces no funciona. La piedra pómez es muy buena por la porosidad, pero es muy leve. Entonces dirán ustedes, pero usted está diciendo que debe ser leve, pero es tan leve que aunque ustedes no lo crean, flota y necesitamos que sea un sustrato, que sea como el suelo, a pesar de que la hidroponía no necesita suelo, sería como el suelo para esas plantas que necesitan sustrato. Entonces, ese tampoco nos serviría. Entonces acudimos a otras arcillas, por ejemplo, la que yo uso, que ahorita veremos o vamos viendo de una vez, esta de acá de la derecha. Esta se llama Arlita, es un material fabuloso, es una roca también, una arcilla, perdón, también expandida, cocinada, pues después de que hacen el proceso de cocción, ella como que se explota, entonces queda muy leve y ella es muy buena porque son como estos palitos, como si fueran pellet, pero obviamente mucho más grandes, ¿no? Un pellet de alimento, pero de unas dimensiones mucho mayores, por ahí de 2 centímetros por 1, y es de color, como ven ustedes, como naranja, como marrón. Pero entonces, ¿qué es lo bueno de ella? Ella es muy leve y usted la puede coger y la parte porque es muy suavecita, y si usted ve que en el centro está negro, quiere decir que ella está alojando bacterias nitrificantes. Entonces es muy bueno porque me haría las veces también de filtro biológico. Estaría haciendo el proceso en 2 vías dentro de mi sistema acuapónico. 1, dar soporte a las plantas. 2, filtrar, filtro mecánico y todas esas cuestiones. Y 3, y más importante, filtro biológico porque estaría alojando bacterias. Entonces es un material muy bueno, pero vale alrededor de unos 70,000 pesos el bultico de 25 kilos. Entonces pues no es tan exagerado como la roca volcánica, pero sigue siendo cara. Entonces un material que es muy bueno es este de acá, que se llama la escoria de carbón. Esa escoria de carbón es fabuloso, ¿por qué? Porque es un material que también es en las constructoras, bueno, en donde hacen el carbón mineral, pues es un proceso intermedio cuando hacen la cocción, y es un material que prácticamente sobra. Entonces, cuando uno va a comprar, ellos son felices y encantados de la pelota y le venden a uno, qué sé yo, como en 50,000 pesos el metro cúbico. Entonces, pues ya es una cosa muy diferente. Estamos hablando de 20,000 pesos el kilo, estamos hablando de 70,000 pesos, o sea, más o menos 2, 3,000 pesos el kilo, a hablar de 1 metro cúbico en 50,000. Entonces ya estamos hablando de mucho más barato, y es un material también inerte, es un material también leve, pero para mi concepto es un material cuya granulometría es muy grande para efectos de acuaponía. Entonces, pues uno lo podría partir y todo, pero pues va a ser un trabajo adicional. Sin embargo, pues es muy bueno. Ese es la escoria de carbón. Pero pues como de todas formas mucha gente no tiene acceso a todos esos materiales, y de todas maneras estamos hablando aquí, tanto para grandes que puedan de pronto invertir más, como para de pronto un pequeño productor que quiera ver en esta acuaponía una alternativa para su producción familiar. Entonces pues es la gravilla, que es esta de acá. Gravilla sí todo el mundo conoce, uno puede comprar un viaje en 100 y pico mil de pesos, póngale, depende de la región, en 200,000, póngale que valga 500,000, exagerando, pero pues ustedes saben que un viaje es una volquetada, con eso tienen ustedes ya para todo su sistema acuapónico, y entonces sería muy, 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 muy fácil. Entonces eso va a ir de acuerdo a la necesidad suya, de acuerdo a la capacidad de inversión suya, y de acuerdo, por supuesto, a el tiempo de vida útil que usted quiera. Este de acá tiene un grave problema, la gravilla, y es que ese sí acidifica mucho el agua. El carbón, la arlita, la roca volcánica, pómez, etcétera, son fabulosos y no acidifican el agua. Son leves, o sea, también son más fáciles de manejar, y son porosos, o sea, también pueden ser un lugar de sustrato para las bacterias. Esto pues son ya ensayos que hacemos allá, y esto pues sí ya es, aquí como les digo, en la finca de mi amigo, aquí a 15 minuticos de mi casa, bueno, media hora les había dicho, es allí nomasito. Entonces nosotros vemos acá todo esto, pues desafortunadamente no se ve pues ya por
el material vegetal que ha cubierto todo, pero todo esto se alcanza a ver, es la escoria de carbón. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes llenar una canaleta de estas con roca volcánica, pues se arruina uno. Entonces, pues la verdad, pues también hay que pensar es en la relación beneficio-costo de cualquier sistema productivo, como es un sistema productivo normal que sería la acuaponía. Listo. Y el último sería el NFT, o sea, por sus siglas en inglés, que aquí ven ustedes, el de la técnica de la película nutritiva. Entonces, miren la diferencia. Si ustedes recuerdan acá, vean ustedes este monachito que hice y vean este de acá. Vean que aquí es un pedacito de icopor que está flotando dentro del agua, mientras que aquí, en el siguiente, no hay agua. Esto de acá, lo blanco, es un tubo de PVC, una guadua, lo que ustedes quieran, en el cual hemos hecho unos huecos y hemos puesto las materitas. Las materitas, cuando yo digo materitas, puede ser un vaso, puede ser una espuma, puede ser lo que ustedes quieran. Simplemente pues se ponen los huecos. Pero miren ustedes que la raíz máximo podría llegar hasta el final del tubo. Y esa, la puntica de la raíz, es la que está tomando los nutrientes que vienen pasando por acá. Me faltó ponerle aquí una rayita azul, podría ser, porque aquí está pasando el agua. Cuando yo permito que el tubo se llene todo esto y se colapse en estas raíces y esta coja para allá y se entrelace con esta otra y todo, hasta para sacar un vasito de estos es un gallo, porque esto está interfiriendo con la otra. Si nosotros permitimos que solamente sea esa película nutritiva que pase por acá, nunca vamos a tener ese problema. La raíz va a ser más corta, pero la raíz también va a ser limpia y el material emergido de acá también va a ser de calidad. Entonces, eso es el sistema NFT, en el cual pues también se puede cultivar y nosotros lo vemos acá. Por ejemplo, esto es pues la finca que les digo de mi amigo pues no sé si esté por ahí conectado, Carlos Rodríguez de Acuapónicos La Mariana, valga la publicidad, en el municipio de Tenjo. Entonces, pues estas son fotografías de la finca de él, en el cual nosotros vemos el sistema NFT. Aquí nosotros tenemos la entrada de agua en estos tubitos, como ven, aquí se ven los tubos, ¿cierto? Y los tubos están fluyendo hasta que bañan todo el fondo de estos tubitos. Ahí nosotros tenemos esto, pues particularmente en estos casos solamente tenemos lechuga verde crespa y aquí esto es lechuga romana y el agua pues después sale y nuevamente pues vuelve al sistema de los peces. Este sistema, como les digo, es con producción de trucha arcoíris, ¿cierto? Y también puede ser un sistema que ustedes ven aquí que es en pirámides. Entonces ese piramidal todo el mundo dice es mejor porque ocupa menos espacio y porque es más bonito y porque no sé qué. No necesariamente. Todos los sistemas están diseñados es porque cada uno de ellos tiene su funcionalidad. Por ejemplo, este sistema que es uno de los que tenemos en la universidad o este otro, son sistemas que la cama es completamente horizontal. ¿Y por qué razón? Porque nosotros estamos trabajando con material rojo, como vemos nosotros acá. Estos son acelgas. Hay acelga verde, hay acelga común, acelga amarilla y acelga roja. ¿Pero por qué razón? Para que la radiación solar sea igual para todas estas plantas, como vemos acá, para todas estas plantas, incluso debiendo tener la posibilidad de correr el techo del invernadero cuando se tiene el invernadero para que la radiación solar entre directamente, como nosotros vemos acá. En el sistema de pirámide, miren ustedes que aquí ya se ven verdes las plantas. Ellas no se van a morir, pero no van a salir tan rojas como el mercado lo requiere. Pero miren aquí en nuestro invernadero, esto es con el sistema piramidal. Y las plantas no se van a morir, por supuesto que no. Pero si ustedes ven aquí el detalle de las plantas de arriba, todas ellas están completamente rojas. Pero las de acá, a medida que bajan, van saliendo un pedacito verde. Cuando nosotros trabajamos en plantas de acuario, valga el paréntesis, aquellos que han trabajado con eso y tienen plantas rojas, ustedes verán que si la luz no es la adecuada para su acuario, la planta no se muere, pero se vuelve verde. Entonces, la radiación tiene que ser uniforme para todo, como en esta cama que nosotros vemos acá,
¿cierto? Este pues acá es uno de mis estudiantes y vemos que todas son rojas, mientras que acá nosotros vemos que hay algunas verdes. No es que no funcione, pero pues de todas maneras, como me dijeron que teníamos que explicar los conceptos básicos del asunto, pues entonces tenemos que hacer los conceptos básicos que sería bien. Entonces, esto no es que esté mal, digamos, pero pues de todas formas, para eso es que son esas camas así, porque miren ustedes, esto de acá, bueno, esto es un componente importante que nosotros tenemos, que es recibir a los muchachos de colegios y de escuelas de Bogotá para enseñarles cómo se hace la cosa en un sistema de extensión que tenemos que se llama Acuaponía para la Educación. Pero vean ustedes cómo es rojo todo el material en la cama horizontal. Sistema NFT, este también es sistema NFT, pero vea que estas son plantas que se están ya volviendo verdes y en mercados que sean, no como el colombiano, sino en mercados de verdad gourmet, que la gente pague por un producto, lechuga morada, tiene que ser morada y no tiene que ser morada con verde como vemos acá. ¿Ok? Listo. Esos son los fundamentos básicos de la acuaponía. Para eso es que me invitaron. Pero pues de todas formas, pues me puse a pensar yo, no, pues qué charla tan mala y tan boba. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos mitos que hay, algunas cosas que hay que tener en cuenta y probablemente si queda tiempo, no, ya lo dudo, les muestro algunas experiencias de la universidad. Pero vamos a hablar de unos mitos, vamos a hablar de algunas cositas muy importantes, pero la más importante es la que voy a hablar en las siguientes 2 diapositivas. Hasta acá, imagino que todo está entendido. Hasta acá, pues todo está perfectamente claro y todo el mundo dice, la acuaponía es muy chévere porque las plantas comen lo que los peces desperdician y a su vez limpian el agua para que los peces estén felices, vuelvan a desperdiciar y ellas vuelvan a comer y todo el mundo feliz y con una única inversión en un solo lugar yo me vuelvo millonario. No es tanto así. Ciertamente es un sistema eficiente, ciertamente es un sistema en donde se está haciendo una magia gracias a esa nitrificación que les hacía referencia al principio, pero mucha gente piensa que simplemente es, como se dice popularmente, soplar y hacer botellas. El que piense que únicamente las plantas viven de nitrato está absolutamente equivocado. Y alguna persona que trabaje en sistemas de acuaponía y les diga que nunca ha utilizado otro tipo de elemento para promover el crecimiento y o desarrollo de sus plantas, le está mintiendo. Y si no le está mintiendo, son plantas que no son de buena calidad. Me explico. Es muy importante, pero muy importante, la nutrición vegetal. Entonces aquí venimos a un componente en el cual, por ejemplo, yo soy zootecnista y muchos de los que trabajamos con peces, camarones y eso, pues somos biólogos, biólogo marino, médico veterinario, acuicultor, ingeniero pesquero, profesional en acuicultura, etcétera, 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 pero generalmente no agrónomo. Entonces uno creería que el gallo, como se dice popularmente, son los peces y los camarones. Pues no, el gallo son las plantas y además de ser el gallo, son ellas las que dan el flujo de caja para estar manteniendo mi sistema y para que después cuando yo sacrifique el pescado sea la que me dé los dividendos gracias a que las planticas son las que me han dado la platica. Entonces es muy importante cuidarlas y quererlas porque ellas son las que me van a dar el dinero. Y cuando ustedes vieron acá, me imagino cuando los invitaron al webinar, en una cosa básica de acuaponía, ustedes dirían, uy, por fin vamos a saber cuántas matas se necesitan para cada pescado, cuántos kilos de nitrógeno se come cada mata. Si yo tengo 100 pescados, ¿cuántas lechugas debo poner? Pues los que vinieron a eso ya perdieron 1 hora de sus vidas y si me aguantan hasta que termine, van a acabar de terminar de perdiendo ese tiempo, porque eso no se puede decir ahorita en los fundamentos que estoy diciendo y ahorita les digo por qué, porque es muy diferente el clima,
¿Por qué es muy diferente el tipo de vegetal? ¿Por qué es muy diferente la densidad de siembra del pez, la especie del pez, la edad del mismo y todo? Entonces esa fórmula mágica casi que podríamos decir que no existe. Por supuesto que existe y hay una cosa para hacer balance de masas y toda la cosa. Como les digo, si ustedes quieren, yo les digo dónde descargar gratuitamente nuestro libro, pero ahorita los que vinieron a eso no se los voy a decir. ¿Qué sí les voy a decir? Les voy a decir que la nutrición de la planta depende de 5 grandes cosas. Por supuesto, sin ser yo agrónomo y sin saber absolutamente nada de esto, pero que a fuerza de la práctica y, entre comillas, si voy a decirlo, de embarrarla, de decir, jue madre, pero ¿por qué estas fresas se me salieron tan feas? ¿Por qué esta lechuga no creció? ¿Por qué esta otra está enrolladita y la otra no? Tuve que aprender. Entonces, hay que saber que las plantas va a depender su nutrición y sus requerimientos de nutrientes de la variedad. Es decir, la variedad, pues por supuesto que nosotros no vamos a decir que es lo mismo nutrir una lechuga que nutrir, digamos, un ají jalapeño, ¿cierto? Empezando porque una es de hoja, empezando porque la otra tiene que tener un proceso de floración y de fruto, empezando porque una a los 60 días yo ya la puedo cosechar y la otra a los 80 y pico días hasta ahora va a empezar su primera floración. Entonces, eso va a ser muy importante, saber la variedad. En segundo lugar, tenemos que saber la fenología de la planta. Fenología, pues para los que no se acuerdan de pronto, pues es cómo afectan los componentes medioambientales a un organismo vivo. En este caso, pues estaríamos hablando fitofenología. Y esa fenología, pues básicamente es ver cuál es la humedad, cuál es la luminosidad, cuál es el clima, cuáles todas esas cosas que probablemente van a afectar todos esos procesos de la fenología de una planta que son diferentes cuando es el establecimiento de ella, cuando es el desarrollo y el crecimiento vegetativo de la planta, cuando viene la primera floración, luego cuando empieza a desarrollarse el fruto, luego cuando es el inicio de la cosecha, cuando hablamos de un proceso, por ejemplo, cuando cultivamos tomates que es de cosecha plena y cuando es el final de la cosecha, es decir, cuando la planta ya entraría, digamos, en una fase, digamos, como de decadencia. Entonces, en todos esos parámetros, así como nosotros a nuestros peces al inicio les damos un concentrado con un nivel de proteína más alto y un porcentaje de biomasa mayor, y luego le vamos bajando, pues las plantas también requieren ciertos nutrientes si ellas están en cosecha plena, si ellas están en primera floración, si ellas están en inicio de floración, etc. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Igual el estado nutricional de las plantas. Entonces, ellas son un ser vivo. La gente a veces suele olvidarse de eso, suele pensar que pobrecito el pescadito, pero la planta ahí está y a ella no le va a pasar nada. Pues ella también tiene su componente nutricional importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Y por supuesto la densidad de siembra. Entonces, ¿cómo así la densidad de siembra? Dirán ustedes. No es coger un tubo de esos que les mostré en las fotografías y abrir todos los huecos que yo pueda con un taladro, cuantas matas yo quiera poner. No, eso hay unos límites para sembrar, hay unas distancias que digamos en tierra pues es entre surcos y todas esas cosas, aquí pues no, sería pues unas distancias recomendables y van a ser diferentes para el tomate cherry, diferentes para el tomate chonto, diferentes para la berenjena, diferentes para el ají, diferentes para la lechuga y obviamente todo eso va a depender el componente nutricional de la planta. Y ella tiene unos requerimientos importantes. Y esos requerimientos importantes son muchísimos. Pero pues podríamos decir que básicamente son de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre. Los 3 primeros y el cuarto quizá pues son los más importantes, el nitrógeno, fósforo y potasio. Y recuerden ustedes, si me estaban parando bolas hace media hora que estaba yo hablando, ¿qué es lo que el agua produce? O mejor dicho, los organismos consumidores producen y luego las bacterias producen NO, NO, ¿se acuerdan? O sea, nitrógeno únicamente. ¿Sí se acuerdan? Nitratos, entonces estamos hablando de nitritos y nitratos, NO2, NO3, y en ningún caso vemos por ahí nosotros MG, Ca,
Nada. Entonces, las plantas, señores, no solamente necesitan nitrógeno, ellas necesitan todos estos elementos y este sistema acuapónico solamente les está proveyendo el componente nitrógeno. Por supuesto que todos nosotros trabajamos en acuicultura y sabemos que también por efecto de las heces, por efecto del concentrado, por efecto de todas esas cosas, pues también puede haber fósforo y puede haber otros componentes. Pero en teoría, básicamente lo que está sobrándonos, que para eso es que nace la acuaponía, como para eliminar esos sobrantes, es sobrantes de nitrógeno. Y sin contar con que necesita otro poco de microelementos, como el zinc, el hierro, molibdeno, boro, cobre, manganeso, y podría yo poner aquí media tabla periódica. Entonces, ¿cómo es la vaina? Entonces, no era que esto era magia, digamos que sí y no. Si nosotros tenemos un sistema armónico, ¿qué es un sistema armónico? Un sistema armónico es donde 5 elementos están en completa armonía. ¿Cuáles son los 5 elementos? El agua, el oxígeno, las bacterias, los peces y las plantas. Va a funcionar, pero hay que darle una ayudadita. Entonces, viene aquí un problema y es que si nosotros le aplicamos, ¿por dónde es que comen? Comen es un decir, las plantas por la raíz. Entonces, si nosotros, ¿dónde vive la raíz de las plantas en un acuapónico? Dentro del agua. Entonces, si nosotros le ponemos un químico a nuestra agua, pues eso va a ir en detrimento de nuestros peces. Entonces, tenemos nosotros que buscar una alternativa diferente a colocar un abono que vaya a ser absorbido por la raíz. Entonces, generalmente se hacen unos caldos nutritivos, unas soluciones nutritivas que vienen ya para preparar, preferiblemente que sean orgánicas, y se tiene que suplementar con las mismas, pero vía foliar, en donde no es tan eficiente como vía radicular, pero de todas formas hay que hacerlo. Entonces, eso de que simplemente es la magia, de que el pez defecó, de que la bacteria convirtió el amoníaco en nitrito y luego en nitrato, y la planta se lo comió, y saco yo una tonelada de tomates y una tonelada de trucha y me hago millonario, no es que nos tengamos que meter esa idea en la cabeza únicamente por el hecho de que conocemos, como les digo, un pedacito del ciclo del nitrógeno. Es un sistema muy eficiente, diría yo, y como decía el doctor Espejo al principio, que esto es ideal para cerrar el ciclo. Y quien de verdad pueda hacer esto, de verdad estaría cerrando el proceso acuícola. Pero tiene que tener otros componentes importantes, cuáles son, repito, la nutrición vegetal. Entonces hay que tener en cuenta esto muy importante. Por ejemplo, veamos estas fresas aquí en la universidad. Son fresas que tienen clorosis en sus hojas, es decir, pues no tienen la coloración verde oscura que nosotros veríamos. Y son unas fresas que uno ve que apenas están emergiendo. Pero aún así, nosotros pues diríamos, probablemente sea una deficiencia de hierro, probablemente sea una deficiencia de zinc, probablemente también sea una deficiencia de potasio. ¿Por qué una deficiencia de potasio? Porque nosotros vemos que en el borde de las hojas, como vemos acá, es donde se da mayoritariamente esa clorosis. Entonces nosotros decimos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque no sabemos si es deficiencia de hierro, si es deficiencia de zinc, que ambas serían, pues digamos, síntomas ambas darían ese síntoma de la clorosis. Se nos acrecentaría pues la sospecha de que es también de potasio porque es aquí en los bordecitos, pero no es una mata que uno ve saludable. Pero miren lo que les decía yo, aún así la naturaleza pues se niega a que nosotros los humanos que arrasamos con todo la acabemos y ella sigue produciendo. Entonces, miren esto. Entonces, ¿qué dicen los productores? Dicen, no, ese sistema, ahí vamos bien y no toman los correctivos. Entonces, hay que tomar los correctivos. ¿Por qué? Porque miren lo que sucede. Hay mucho material que uno vende es por fenotipo. Entonces, una fresa que uno quiera vender tiene que ser una fresa muy rojita, muy grande, posteriormente muy dulce, pero en lo primero fenotipo, o sea, que se pueda ver. Entonces, vean ustedes acá esto. Es una fresa que no es con forma de fresa. Recuerden que la fresa es una pirámide completa, invertida. Mire que esta está aquí como muy,
muy achatadita, y miren estos pedacitos aquí como amorfos. Entonces pues ya uno dice, pues madre, entonces sí va a ser, es falta de potasio. En cualquier momento cualquiera mirará esto, cualquiera que está empezando a trabajar acuaponía o que ya trabaja en acuaponía, y que pues la verdad pues tengo varios colegas que ya tristemente piensan que se las saben todas, y entonces dicen, están deficientes de zinc, y entonces echémosle zinc y verá que se va a mejorar. Pero no, hay que hacer el diagnóstico completo de todo. Entonces estamos con coloración de las hojas, con forma de las hojas, con ubicación de la clorosis y con la malformación del fruto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que suplementar con todos los minerales, y por eso hay que comprar una solución que sea ideal para hacer un mantenimiento que sea adecuado semanalmente o quincenalmente de manera foliar. Miren esto, esta fotografía, pues, bueno, y aún así uno produce, miren. Entonces uno produce y uno dice, no, pero ¿qué me voy a preocupar? Mire, todas están rojitas, no están de un tamaño ideal, ni, pues así como las que uno ve a veces en carretera cuando podía salir, pero pues son de tamaño rojo, homogéneo, son unas fresas muy dulces y todo. Entonces uno como que a veces se olvida y dice, lo estoy haciendo bien, pero no necesariamente lo está haciendo bien. No sé si Juan Camilo, el muchacho que me ayuda, está conectado. Ojalá que sí, porque esta fotografía la tomó él ayer. Ayer, señores. Y miren ustedes, esta es una planta de la misma edad, sembrada el mismo día que esta. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, esta plantica con seguridad absoluta, que ahí botará una que otra fresita, pero esa no es la idea. Lo que hay que hacer es que nosotros comprendamos bien el sistema para dar los correctivos necesarios. Vean ustedes la diferencia en la coloración y en la contextura de estas hojas, diferente de esta y diferente de las que ya había presentado. Entonces, miren esto, esta planta se ve relativamente sana, pero miren este problema. Entonces, probablemente, porque no puede uno jurar sobre la Biblia, sea una deficiencia de potasio, pero puede ir asociada también de micros, como por ejemplo el zinc o el hierro. Pero aquí nosotros ya vemos cómo una planta que ha sido bien cuidada es diferente a una planta que uno deja ya a su suerte a que coma solamente nitratos, y cuando los nitratos son suficientes. Porque vamos a hablar aquí de unos mitos sobre acuaponía en los cuales uno dice lo siguiente: ¿cómo así que los nitratos sean suficientes? Luego no siempre son suficientes. Entonces, todo el mundo piensa que esto es así, simplemente soplar y hacer botellas. No. Los nitratos, antes de sembrar el material vegetal en un sistema de recirculación de agua al cual le vaya a acoplar yo un acuapónico, es decir, un sistema hidropónico, deben ser como mínimo de 40 partes por millón. Para todo el mundo se le hará un escándalo, porque si ustedes usan ese Kidapi, por ejemplo, ya se vuelve el agua roja, y ustedes dicen, uy, Dios mío, se van a morir todos los pescados. No, señores, hay que ver que el amoníaco y el nitrito esté en 0 o en 0 punto alguito, pero el nitrato puede estar en 40. De hecho, debe estar en 40, o si no, usted va a sembrar sus plantas y ellas van a estar de entrada ya desnutridas. Entonces, la primera opción es que ustedes tengan, la primera opción no, la primera condición para que ustedes siembren su material vegetal es que los nitratos estén por lo menos en un 35-40 partes por millón. Y él se le puede subir a 80, pero después de pasar por las plantas, ya va a volver por ahí en 5. Entonces es muy bueno. Entonces eso hay que pensarlo, y no solamente es que yo voy a poner plantas y yo voy a poner ya mis peces y luego voy a poner mis plantas, porque va a suceder esto de esta matica de acá. La gracia que queremos es esta matica de acá. Entonces, miren ustedes cuáles mitos existen sobre acuaponía. Primero, no se requiere remover sólidos. Mentira, sí se requiere. Cuando nosotros tenemos ya un exceso de materia orgánica y un exceso de sólidos, pues ¿qué vamos a hacer con ellos? Ellos son contaminantes y pueden tener ustedes las bacterias más eficientes y el filtro más berraco y toda la cosa. Eso ya no se puede. Entonces, pues generalmente si usted no tiene una finca, eso es un abono ideal, pero hay que remover esos sólidos. Es decir, sería bueno incluso tener un filtro mecánico. Segundo, no se necesita filtro biológico porque las plantas lo suplen. Mentira también. Puede ser que no se ponga el filtro biológico de por sí, como uno pusiera, digamos, en un sistema, en una incubadora.
que uno pone ahí las biobolas y todas esas cosas para que ellas hagan el proceso, porque en la arlita o en la ceolita o en la roca volcánica se está haciendo todo ese proceso porque está dentro del agua, pero eso es filtro biológico. Pero lo ideal es que sí tengamos un filtro biológico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es nitratos, y los nitratos salen es del proceso de nitrificación que lo hace Nitrosomonas y Nitrobacter. Entonces, no es que el pez defecó y por obra y gracia del Espíritu Santo se van a volver nitratos todo ese nitrógeno y se va a ir para las plantas. Entonces, eso es otra gran mentira. Tercero, no hay que abonar las plantas porque se alimentan de los desechos de los peces. Ni siquiera voy a comentar porque ya les dije y les mostré las fotografías de mis fresitas cuando no se abonan, ¿qué les puede pasar? Cuarto, no se pueden manejar densidades de siembra altas. Ahorita les voy a mostrar un listado que es como el decálogo, mentira, decálogo no porque son 7, de los 7 puntos a tener en cuenta en acuaponía que son elaborados por la FAO, en los cuales hablan de la densidad de siembra. Y la densidad de siembra pues va a depender de la especie que yo use. Pero generalmente nosotros hemos trabajado trucha y tilapia y hemos manejado 20 kilogramos por metro cúbico. Es una densidad que no es baja. Es una densidad que tampoco es muy alta para un sistema súper intensivo, pero sí se pueden manejar densidades de siembra altas. ¿Cómo se manejan? Con aireación, con sistemas de recirculación eficientes, con buenos filtros, con mucho material vegetal, con buenas bombas y con un degasificador. Entonces, no solo nos volvemos aquí al segundo, se necesita filtro biológico, sino se necesita también degasificador. Entonces, la cosa no es simplemente, como mucha gente pone en esos tanques cuadrados que traen como una malla por fuera, los isotanques, que le cortan la parte de encima, la voltean al revés, echan ahí gravilla, la ponen encima del tanque, abajo pescados, arriba plantas, y ya dicen que son los genios de la acuaponía. Sí, funciona. Eso es un acuapónico. Es un acuapónico el acuarito que les mostré aquí encima de mi computador que tengo aquí en mi casa. Pero un acuapónico eficiente tiene otro poco de componentes que tiene que tener, por supuesto, un desgasificador, un filtro biológico, un filtro mecánico, y termina en una estructura que se llama sumidero, que es donde el agua ya está limpia, libre incluso de nitratos, y vuelve para los peces. Y el último, los productos generados son orgánicos. Depende, pero mucha gente vende sus productos como si fueran orgánicos y no lo son. ¿Por qué? Por ejemplo, uno usa semilla con reversión, tilapia. Entonces, ya eso no podría ser orgánico. Segundo, usa alimento comercial. Ya eso no podría ser orgánico. Tercero, usa material transgénico, por ejemplo, en las plántulas que uno compra de fresas, de berenjenas, de tomates, unos que se llaman uvalinas. Ya no sería orgánico. Entonces es un material limpio, un material inocuo, un material de buena calidad. Se está aprovechando mucho el agua, se está aprovechando mucho el espacio, un material eficiente, un sistema eficiente, un sistema maravilloso que cierra el ciclo, como decía el doctor Espejo, un sistema con el cual yo estoy enamorado, pero que no es orgánico. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta, esto es lo que les digo, el listado que se tiene. Ya, esto es como los mandamientos de la ley de los acuapónicos. Están en la página de la FAO, están en cualquier libro de acuaponía y son los siguientes. 1, elección del tanque. Volvemos, por ejemplo, a esos tanques que les digo, a los isotanques. Hay muchos videos, ustedes entran al YouTube y venden incluso esos tanques cuadrados con unidades familiares. Hay por ejemplo, en el IBAMA, que es una entidad de Brasil que es súper reconocida como a la par del Ministerio de Agricultura o algo así. Ellos promocionan para las familias esos tanques. Hay mucha gente que produce así. Yo tengo allá en la universidad también acuaponía en esos tanques. Pero el ideal es, como cualquier tanque que nosotros vamos a tener, un sistema de circulación intensiva y en recirculación, pues un tanque redondo que tenga desnivel, un cono, para que se pueda limpiar fácilmente, para que no haya acumulación de sólidos, etcétera, etcétera.
Hay que tener aireación y circulación de agua adecuadas. Ya les dije, de eso va a depender la densidad de siembra. La calidad de agua es súper, súper, súper importante. Y adicional a todos los parámetros que nosotros tenemos, que por supuesto hay que tener controlados los nitrogenados, especialmente saber siempre cuánto nitrato tengo y cuánto oxígeno, pues es muy, pero muy importante el manejo de la alcalinidad del agua, porque nosotros necesitamos que siempre se nos mantenga nuestra agua neutra o pues ligeramente ácida. Entonces tenemos que saber ese poder buffer que ella tiene, que pues ese es el concepto de alcalinidad. Muchos de ustedes asistieron al curso que pues gentilmente Italcol nos invitó con el doctor Binatea, en el que hablaban de oxigenación. Y una de las preguntas que me dio mucha risa, pero esa risa en la cual uno no sabe si reír o llorar, es que una de las preguntas de uno de los participantes era, doctor, ¿cómo hago para saber? Estaban hablando de aireadores y de SORT y de oxigenadores grandes y de piscinas de 10 hectáreas de camarón y esas cosas. Y la pregunta fue, ¿cómo haría yo para saber mi nivel de oxígeno si no tengo oxímetro? Por supuesto, pues que la respuesta fue, pues compre un oxímetro. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en acuicultura, pues tenemos que tener los elementos mínimos para conocer mis parámetros, específicamente la alcalinidad. Y cuando nosotros trabajamos en acuaponía, y hoy en día en sistemas cerrados, la gran mayoría utiliza kits de esos comerciales que usamos los que trabajamos con acuarios, o sea, los Tetra, API, no me acuerdo otras marcas, pero ellos traen generalmente para nitrito, nitrato, pH, etcétera. Pero no, hay que comprar uno que permita medir la dureza, específicamente la dureza de carbonatos y pero especialmente los fosfatos, porque los fosfatos son muy importantes, como ya vimos, para la nutrición de las plantas, y adicionalmente, si nosotros no manejamos bien el fósforo, en un sistema acuapónico se nos va a llenar todo de algas y eso no es lo que queremos. Queremos es nutrición de las plantas que vamos a producir para vender y no que esté vuelto nada de algas. Entonces tenemos que poder medir alcalinidad, poder medir fosfatos, poder medir otro poco de cosas. La densidad de siembra, pues ya les dije, es muy diferente, depende de las especies que tengamos. El manejo de la alimentación simplemente puede ser ad libitum, puede ser por tabla, pero que no sea en exceso. Es decir, eso sí, jamás de los jamases se puede permitir unos excesos porque es un sistema que generalmente está cerrado. Y la elección de las plantas, pues entonces yo he tenido pues algunas personas que vienen acá y dicen, pero estas lechugas tan bonitas y yo vivo en, qué sé yo, digamos en La Dorada y no salen así de bonitas. Pues obviamente que es como si usted quisiera poner cachamas en el Neusa o si quisiera poner truchas en Barranquilla. No le va a funcionar. Hay que seleccionar las plantas que sean adecuadas para su clima, hay que seleccionar las plantas adecuadas. Y una cosa que era muy importante y que como les digo, yo sé que muchos vinieron aquí a esta charla, era para esto que no les voy a contar, mantener el equilibrio entre plantas y animales. No se puede saber cuántas plantas se pueden tener para 1 kilo de trucha, para 1 kilo de tilapia, para 1 kilo de cachama, porque cada uno va a defecar diferente, va a producir nitrógeno diferente. Nosotros hemos trabajado con trucha, con tilapia, con carpa koi, que es la que tenemos ahora, y es muy diferente. Hemos trabajado con todo esto que son las hortalizas de hoja, y verde o roja también es diferente. Hemos trabajado pues con ya en sustrato con el tomate cherry, con el ají jalapeño. Vean, por ejemplo, hay que poner tutores porque pues ellas cuando empiecen a crecer pues van a ser más grandes para que cuando inicie la floración y el desarrollo del fruto pues sean plantas que están paradas, que están erguidas, que no sufran volcamiento para que los productos, en este caso el jalapeño o el tomate cherry, que es lo que nosotros producimos, pues sea un producto de calidad. Entonces hay que tener en cuenta mucha cosa. El resumen o la moraleja de esto no es eso, que simplemente es echar ahí y ya. Nacen las plantas por obra y gracia del Espíritu Santo, engordan los peces por obra y gracia de las plantas y me hago yo millonario. Nosotros tenemos control de todos nuestros parámetros, incluso nosotros estamos patentando un software que mide todas estas cosas ahí en nuestro sistema y ya. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir, qué pena que ya me les pasé de tiempo, ya me dijeron que era 45 minutos, ya llevo como hora y media, ustedes disculparán, pero
pero pues es que no quería, a pesar de que fuera lo más básico, pues quería pues dar otro poco, por lo menos así como de tips, pero podríamos concluir que la acuaponía es una buena opción para la producción limpia de alimentos, diría yo que la mejor, porque permite un uso racional de los recursos. En un mismo espacio pues podemos producir varias fuentes de alimento y pues eso sí, y eso no tengo que decírselo yo en acuaponía, sino para todo lo que ustedes se dediquen en el campo y en la vida, hay que tener un manejo juicioso y permanente. Si nosotros nos vamos a meter al baile, pues es haciéndole, o si no, no nos va a funcionar. Nuevamente yo quisiera presentar este libro, nosotros lo escribimos en el año 2018, Fundamentos de Innovación Tecnológica en Acuicultura Intensiva, en el año 2018. Por supuesto, el capítulo de nutrición fue escrito por el doctor Diego de Italcol. Yo tengo ahí algunos otros capítulos, no solamente tiene acuaponía, tiene también recirculación, biofloc, sistemas fotovoltaicos, etcétera. Quien quiera, pues simplemente en el Facebook hay un grupo que se llama Grupo de Investigación en Fisiología de Peces. Ustedes buscan este libro y lo pueden descargar de manera gratuita. Entonces, ahí sí pueden ustedes ver las fórmulas matemáticas, pueden ver ustedes cómo es que se hace, qué es lo que se hace, cuánto es que es el nitrógeno para una vaina, para otra, etcétera. Y pues con mucho gusto está a disposición esa obra. Yo nuevamente presento excusas, primero por no encender la cámara porque se me dañó el computador, segundo por haberme robado media hora más de su tiempo y tercero pues dar las gracias nuevamente a la compañía Italcol y reiterar que esto es una manifestación de que sí se puede trabajar conjuntamente academia con empresa y no que exista ese divorcio que históricamente ha permanecido dentro de nuestro país. Este es mi correo electrónico. Estoy para servirles. Muchas gracias. Doctor Miguel Landines, muchísimas gracias. Ya obviamente los que lo conocemos sabemos de la calidad de sus presentaciones y de la calidad del hacer. Vamos entonces a entrar al panel de preguntas. Las está seleccionando el doctor Diego Rodríguez, que es el nutricionista de la línea acuícola de la compañía Italcol. Y nos las va a presentar Lorena, si mal no estoy. Buenas tardes, doctor Espejo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Landines. Estoy yo aquí conectado para hacer el panel de preguntas para el doctor Landines. Bien, pues, doctor Diego, adelante. Entonces hay una primera pregunta, doctor Landines, de varios asistentes, que si nos puede dar más o menos un referente de qué especies de plantas se acomodan más a los tipos de acuaponía que nos explicó, a cada uno de los tres sistemas. Y no sé si incluyo otra ahí que también me han hecho, si también varía el tipo de sustrato dependiendo si es clima cálido, clima frío o ya es dependiendo de la especie como nos comentó antes. No, mire, las plantas, podría decirse que esto en términos generales, que en la acuaponía se puede cultivar cualquier tipo de planta y cualquier tipo de pez. Obviamente, pues que uno pensaría que los tubérculos no se pueden, ¿no? Porque los tubérculos van dentro del agua y el fruto se da en la raíz, como papa, yuca o alguna cosa así. Pero pues dicen algunos que lo hacen o lo hacen bajo la modalidad de aeroponía que ustedes de pronto deben conocer. Entonces se supone que cualquier planta serviría para cualquier sistema. Pero ya cuando nosotros hablamos de uno de los tres sistemas en específico, todas las que sean de hoja, es decir, lechugas, coles, acelgas, todas esas cosas, son ideales para sistemas de balsa, o sea, los que yo llamo de raíz profunda, ¿cierto? Porque ellas no necesitan un soporte, entonces ellas pueden estar como a la deriva, digamos, flotando y no van a sufrir volcamiento, no van a tener ese problema, entonces pues esas serían ideales. Pero una que necesite soporte, que necesite generar tallo, como por ejemplo un tomate, o por ejemplo nosotros tenemos cannabis también, que necesita generar un tallo grande, pues entonces tiene que estar soportada y por eso necesitaría un substrato. El substrato no depende del clima, el substrato simplemente va a depender es de que sea inerte y cualquier substrato pues serviría.
pues obviamente yo les expliqué las bondades de cada uno de ellos, pero la gravilla serviría para cualquier clima y se podría meter ahí cualquier planta. Entonces, cuando sea una planta que usted vea que es robusta, como por ejemplo los tomates, pues entonces la tendría en sustrato. Cuando vea usted una planta que es leve, como por ejemplo una albahaca, por ejemplo una lechuga, por ejemplo, sí, una acelga, la puede tener en el sistema de balsa. Y las fresas, por ejemplo, se pueden tener en ambos sistemas. ¿Por qué? Porque la fresa es una planta que da una raíz pequeñita, ella no va a dar tallos así como un arbusto ni nada de esas cosas, pero no es bueno tenerla así en una balsa porque las fresitas van saliendo como un hilito que las sostiene, ellas van a ir colgando, entonces es mejor tenerlas en los tubos NFT, pues para que ellas no vayan a caer de pronto algún fruto dentro del agua y por supuesto se nos vaya a podrir. Entonces, todo podría ser adaptado, pero por regla general podría ser las de hoja en NFT o en balsa y las de tallo y fruto en sustrato. Una cosa es interesante y es que, por ejemplo, un repollo ustedes saben que cuando ustedes lo compran es una pelota, ¿cierto? Porque él se ha cerrado. Primero las hojas son así como una lechuga, van emergiendo y luego como que se cierra y queda esa pelota. En acuaponía no funciona. No sé la razón. Dicen que en hidroponía tampoco. Entonces, pues, por ejemplo, no se vayan a poner a cultivar repollo en ninguno de los sustratos, ni siquiera en acuaponía. Se puede comer, es rico y todo, pero es con hojas largas. Entonces, pues uno dice, pues este repollo como que pitos toca, si no es una pelotica como uno está acostumbrado. O por ejemplo, unos que se llaman los cogollitos europeos o de Tudela. Entonces ellos tienden como a alargarse y generalmente ellos son así también redonditos como una pelotica. Entonces, pues por fenotipo, por gusto del consumidor, pues no se van a vender. Entonces, usted escoge la planta que mejor le parezca, pero si es de hoja en agua y si es de tronco en sustrato. Perfecto, profe, muy claro, muchas gracias. Una pregunta con respecto a la comparación entre sistemas. Me preguntan que si se ha hecho algún estudio económico entre hidroponía y acuaponía y cuál de los dos resulta ser más rentable. Claro, eso hay muchísimos, hay muchos estudios económicos, pero pues de todas formas, pues como hoy era lo básico, pues no tengo nada de esas cosas. Incluso también tengo estudios hechos bueno, eso no es la pregunta de contenido nutricional de los vegetales con y sin abonamiento, con y sin sustrato y todo. Pero en respecto a lo económico, es un poco más rentable el sistema acuapónico, pero cuando se habla ya de relación beneficio-costo, cuando se habla ya de una TIR positiva más alta, pero es muchísimo, pero muchísimo más alta los costos de inversión. Entonces, si usted hace un flujo de caja y después calcula todos los índices económicos, le van a dar mejores y el retorno de capital también va a ser, digamos que relativamente rápido. Pero si usted tiene un capital importante para invertir, si usted no tiene un capital tan importante para invertir, es mucho más fácil hacerlo de hidroponía, pero por supuesto que usted va a producir un solo producto. ¿Por qué es que acaba siendo más rentable la acuaponía? Porque el precio del pescado o del camarón es mucho más elevado que el de cualquier verdura. Perfecto, muchas gracias. Pienso que pudiéramos estar programando un segundo, un capítulo número 2 de acuaponía, ¿cierto, profe? Ay, no jodas. Ahí hablamos, Diego. ¿Listo? Una última pregunta, profe. Con respecto a la materia orgánica sólida que se recoge en la primera filtración, donde yo retengo las heces de los animales, alimento no consumido, ¿qué puedo hacer con ese material? ¿También lo puedo implementar como otros desechos fecales de otros animales, compostarlo y usarlo en agronomía y en cultivos tradicionales? Sí, por supuesto, y eso es un material excepcional, es muy bueno. De hecho, pues no es por hacerle propaganda a mi amigo que es aquí en Tenjo, él produce tomate de árbol y todo el abono de esos arbustos para su tomate de árbol es ese material sólido que sale de las truchas en la primera filtración. Es importante ya que... Jonathan, una pregunta desde Medellín. Señor, ¿pero no era Diego el que estaba preguntando?
Aquí Vamos estoy, a como ya se a va a ver. acabar las preguntas, me queda una pregunta que tengo en la punta de la Ok, lengua. ok. Pero no, les comento. Entonces, después, ese material, ya que usted lo pregunta, es muy importante. Y pues, Diego, usted lo sabe. Recuerde que incluso en trabajos que hemos hecho, si uno no está permanentemente pendiente de eso, de estar retirando esas heces, esa materia orgánica, por muy filtro que haya, eso se le va a convertir ahí es en un material contaminado. Pero si usted lo saca a tiempo, es un material fabuloso, riquísimo en nitrógeno y en fósforo para cualquier cultivo. Ahora Bueno, sí. yo le iba a hacer una pregunta antes del señor que intervino, una pregunta con respecto Ah, al ok. fósforo. El fósforo soluble en los peces, que no es asimilable, es más o menos el 80%. Es un nutriente que también ustedes vigilan continuamente para este sistema y qué tanto se aprovecha pues el fósforo que está soluble en el agua para las plantas. Se aprovecha mucho, pero entonces el problema es que la verdad, o por lo menos con las metodologías que yo tengo, no hay como medir en sí el fósforo, ¿cierto? Que usted sabe que ese es un componente y por eso es que tanto nos critican cuando hablan de eutroficación, ¿no? Porque el aprovechable por los peces es, yo creí que era incluso menos, usted dice que es el 20%. Entonces todo ese otro va a ir al No, no, agua. no. Digo que del fósforo que devuelve el pez, que no metaboliza, el 80% es soluble. Ah, sí. Entonces, pues nosotros por eso les decía yo que es importante no solo tener ese kitcito que uno siempre tiene de juguete, sino medir el fósforo. Y nosotros hemos encontrado Ya. que cuando hay a mayor cantidad de fósforo, hay mejor rendimiento de las plantas. Pero cuando ya se pasa, en este momento no me acuerdo del número para decírselo, Diego, pero cuando ya se pasa, nosotros vemos que hay un aumento también en el contenido de alga. Pero no sé, es que te oigo por ahí un ruido de otra Por persona. favor, las personas, Tengo una pregunta, por favor, si me pueden escuchar. perdóneme, Entonces, Diego le decía que cuando ya es mucho, no me acuerdo en este momento el número, se vuelve, pero tenazmente, algas. Entonces, digamos, en esos sistemas de las balsas, uno levanta, ustedes vieron ahí la foto que se veía el agua cristalina, no, uno levanta y es una nata verde horrible. Entonces, la verdad, yo se la he atribuido esa al fósforo. Obviamente sirve para abono para la planta, pero yo creo que los excesos son los que nos hacen generar tanta alga. le ruego un favor, aceptemos la pregunta del señor de Antioquia para no cansar al doctor Landines. Bien pueda, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Landines, y buenas tardes todos. Eh, el cannabis se puede producir por acuaponía, doctor Landines. ¿Cannabis? Sí. Sí, señor. Como les decía, nosotros tenemos unas planticas. Lo que pasa es que, pues, eso como tiene una reglamentación especial, pues, por supuesto que no, ni siquiera puse ni una foto, ¿no? Pero igual están grabando mi charla y está en el YouTube y todo. Mañana llegan los de antinarcóticos, supongo. Pero En Colombia ya hay productores de acuapónicos hay para hay un cannabis. colega mío, sí, yo lo conozco, él produce y pues varios me han manifestado interés. Usted sabe que esas plantas, ellas tienen sexo, ¿no? Macho y hembra y todo. Entonces el problema es que muchas veces la planta, como que no sé por qué razón en el agua, lo que no sucede en tierra, es muy tardío ya saber si es una planta que nos va a servir o no, porque usted sabe que solamente la hembra es la que va a servir posteriormente para la floración y posterior semilla y para la extracción de los aceites y eso. Entonces, hemos tenido ese problema que hemos tenido, pues, por decir algo, 50 plantas y toca eliminar 30 al final. Toca esperar mucho tiempo para eso, pero se produce perfectamente, da muy verde, es muy, muy bonito ese cultivo. ¿Me puede por algún sistema privado de pronto regalar el contacto de su colega que le está produciendo cannabis en acuaponía? Como les dije, ahí está mi email. Es que se me corrió. No sé si todavía están viendo mi pantalla. Sí, Ahí correcto, está estamos mi viendo la email. pantalla. No, es que yo lo había quitado. Ahí se está viendo mi Sí, pantalla.
Sí, yo no alcancé a grabar el torneo, no lo alcancé a Ahí grabar. está. Con mucho gusto, cualquier duda, pues me la pueden consultar ahí. Y por supuesto Ah, yo que te llamo, sí, yo te escribo, doctor Miguel, sí. con gusto. Y ahí estamos charlando para cualquier cosa. Yo sé que en una hora y pues nuevamente me vuelvo a excusar con Carlos, con Diego, Lorena y los demás de Italcol, pues porque yo sé que era solo una hora y ya me pasé, entonces qué pena, pero, pero pues hay cositas, hay muchas más cositas para decir, pero pues obviamente que por el tiempo limitado No, podemos... nosotros, doctor Landines, le presentamos excusas a usted, no queremos cansarlo ni cansar la audiencia. Les agradecemos mucho, doctor Landines, sea la oportunidad para manifestarle todo nuestra congratulación y nuestro respeto por toda la ciencia que usted hace. No sé, doctor Diego, usted que fue el organizador del evento, si tiene algo más que decir. Bueno, finalmente como que salió el doctor Diego. Doctor Landines, ¿algo más? No, señor, muchas gracias. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, señor, sí, señor. No, simplemente agradecerle al doctor Landines por la presentación y reiterar nuevamente que la acuicultura es uno de los renglones que más crece por el hecho de no consumir agua, pero también va a ser uno de los más vigilados por el hecho de vertir nutrientes al agua y que pueden ser posibles de generar polución. Entonces, la acuaponía o la integración con cultivos, como se hace en algunos sitios en grandes extensiones, que el agua de la acuicultura pasa por cultivos de arroz, es la forma integral de hacer un ciclaje correcto de nutrientes sin llegar a contaminar las fuentes originales de agua. Entonces, para mí eso es muy importante, la acuaponía y el reuso del agua, por el hecho de que voy a tratar de verter la menor cantidad posible de nutrientes a la fuente original del agua. Era esa pequeña conclusión para que nos quede a todos en el aire, que de pronto no es una sola cosa de un pequeño laboratorio, de un sistema muy cerrado, sino que también lo podemos ampliar, no a acuaponía como tal, sino también al reuso hacia la agricultura del agua de la producción de peces. Efectivamente, eso es coherente con lo que la compañía sostiene, sostenibilidad y sustentabilidad. Bien, muchísimas gracias a todos. Doctor Landines, de nuevo, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Gracias por su paciencia. Hasta luego.